tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín, a través de la señal de Palenque TV y esta línea que nos conduce a través de todo el país gracias a nuestros cable operadores. Estamos a nivel nacional gracias a Tigo, Canal 72, nos ve en toda Bolivia. Gracias al satélite Tupac Katari, también nos encuentra en cada rincón del país, y también gracias a la señal de Cotel TV, Canal 92. Y por supuesto, nuestra señal abierta, Canal 47.1, señal abierta, reitero, en alta definición. Así que usted nos puede seguir también por todos esos canales y también, casi ya está además decirlo, a través de nuestras redes sociales. Recapitulamos todas las ediciones gracias a YouTube y el canal de Palenque TV. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a señalarles que en este programa vamos a tener entrevistas muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, con la que vamos a comenzar esta edición, tiene que ver con los presupuestos, pero presupuestos en época de crisis, presupuestos de emergencia. Y más adelante vamos a hablar de gastos en lo que representa fin de año, ¿no es cierto? Los gastos que se hacen por Navidad, Año Nuevo, en fin. Es un gusto saludar a un gran amigo de Economía para Todos, Diego Lizarazu, que gentilmente ha aceptado esta nueva invitación para estar en el programa. Con él vamos a abordar este asunto que él les había anticipado, hablar sobre presupuestos en época de crisis. Diego, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Voy con una consulta. ¿Qué se puede entender con un presupuesto de crisis? Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti por la invitación, estimado Jaime, y bueno, saludar a todos tus espectadores. Bueno, el tema de presupuesto en tiempos de crisis, ¿qué significa esta parte? Vamos a separar primero los dos términos y luego lo combinamos. En el tema de presupuesto sería poder interpretar cuáles van a ser nuestros ingresos, costos y gastos que vamos a tener en un determinado periodo. Eso va a ser como adelantándonos al futuro y poder tomar las previsiones de acuerdo a lo que va a entrar y va a ser necesario salir de dinero. Crisis, una temporalidad en la cual en un determinado territorio, sea municipal, departamental o nacional, o hasta completamente internacional, hay un estancamiento financiero y hay que tomar decisiones donde los recursos son netamente escasos. Entonces, ¿qué podemos tener juntando esos dos términos? Vamos a realizar una forma de análisis anticipándonos a los ingresos y gastos que vamos a incurrir, considerando que los bienes son escasos en este determinado momento de tiempo. Excelente, qué buena definición, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, hay un momento de crisis presupuestaria familiar, es decir, puede ser que mis ingresos se hayan reducido, uno o dos, me haya quedado sin fuentes de ingreso y la tormenta perfecta se completa con que hay un escenario de crisis nacional en la economía. ¿Cómo actuar entonces en función a estas realidades que se pueden dar tanto en la familia como a nivel nacional? Perfecto. Bueno, primero y antes que nada, un punto muy importante, reducción de ingresos. Eso sí es muy habitual para el tema de las personas que se dedican al trabajo como profesiones independientes o también emprendedores en startups, pero recordar a todas las personas que si ustedes son dependientes de una fuente laboral, no se les puede reducir su ingreso salarial, se tiene que mantener constante. Primera parte en eso para tomar esa diferencia. Entonces, lo que sí, los que estarían dentro de un ingreso salarial, lo que van a sentir va a ser un menor poder adquisitivo de la moneda. Lo que podríamos decir que vamos al mercado, antes con 5 bolivianos podríamos comprar X cantidad de elementos y ahora ya no. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo va disminuyendo, justamente por recursos escasos, especialmente en temas de importación, porque también hay escasez del dólar actualmente en el mercado boliviano. Entonces, en este caso, cuando vamos a tomar ese tema del ingreso, hay que tomar bien en cuenta eso. Nuestro ingreso como asalariado se va a mantener constante, como independiente puede subir y bajar, pero sí, sea cual sea de los dos casos, la moneda va a perder su poder adquisitivo. Entonces tenemos que realizar una forma en que podamos cambiar rápidamente ese valor monetario
por productos que tienden a subir su valor en el mercado. Entonces, aquí mi primera sugerencia es, si sabemos que hay ciertos productos que su precio va incrementándose en el tiempo y son de primera necesidad, obviamente, hay que comprar estos lo más pronto posible cuando tengamos el ingreso, porque cuando la segunda o tercera vez que vayamos al mercado, sus precios se van a ir disparando. Ahora, si nos hemos quedado sin fuente laboral, acá es un poquito difícil decir cómo corregir en ese presente. Más bien hay que pensar cómo podríamos corregir ese escenario. Hay que también mantener un dinero bajo, lo que se dice vulgarmente, en el colchón. Hay que saber cómo ahorrar, pero esa forma ahorrativa tiene que ser también en puntos de inversión. Lo más común, colocarlo en cajas de ahorro, ¿no? Para que de esa forma tengamos un retorno de inversión. Si ustedes tienen una mayor posibilidad y mayor conocimiento, pueden aproximarse a una SAFI que les puede dar un mayor nivel de ingreso. Y si no, mejor colocarlo en inversiones en negocios, pero claro está, hay que analizar cuáles son los ingresos de negocios. ¿Por qué? Porque ese dinero que lo vamos a tener ahorrado va a ser también en cierta forma invertido. Y al tener una inversión va a haber un retorno de dinero. Y eso nos va a salvar en los momentos de escasez laboral. Entonces hay que saber cómo mover el dinero. El dinero no solamente que obtenemos es para gastarlo, sino es también para que genere mayor cantidad de dinero, y especialmente en estos momentos. Excelente, pero has hecho una relación muy interesante, muy importante en función a los ingresos. ¿Qué tal con reducir también los egresos? Vale decir, reducir los gastos. ¿Eso también podría planificarse en estas coyunturas de crisis? Absolutamente. Primero y antes que nada, los gastos innecesarios hay que liquidarlos. Hay que matar todos los gastos innecesarios. ¿Por qué les digo esto? Porque estos gastos directamente nos van a ir absorbiendo la billetera para lo que vamos a tener necesidad: educación, alimentación, salud. Esos son los gastos que hay que priorizar, pero otros gastos que a veces nosotros no podemos evitar darnos ese gusto que quisiéramos psicológicamente. Si bien en algunas ocasiones que también me has invitado a tu programa, les he dicho que es bueno realizarlo, en esta época no. En esta época no. ¿Por qué? Porque los ingresos se van a volver escasos, todo sube, incluyendo los temas de diversión, como también puede ser el tema de consumo de determinadas bebidas que podemos tener para el compartimiento social. Y esto va a reducir lo que podríamos utilizar para momentos que puede ser tema de salud, alimentos que los precios están incrementando, educación que los colegios pueden incrementar también, el tema de las pensiones. Entonces, todos los gastos innecesarios directamente hay que liquidarlos. La Coca-Cola del fin de semana, el cigarro del día, porque en ese momento hay que pensar más en un futuro, como en tu anterior pregunta: ¿qué tal si me quedo sin trabajo? Y esos 10 bolivianos que te has ahorrado en esa Coca-Cola, esos 15 bolivianos que te has ahorrado en esa cajetilla de cigarros, pueden hacer la diferencia que por lo menos un par de días más no falte el almuerzo en casa. Ahora bien, en función a aquello, será bueno también hacer una comparación, ¿no es cierto? Es decir, algunos cuando pierden el trabajo reciben algún beneficio social. No todos, por supuesto. Ahora, en caso de alguna actividad profesional independiente, los gastos van mermando. Es posible aquello, producto de la inflación, producto del tipo de productos o servicios que yo ofrezco. Entonces hay una reducción de... En ese sentido, entonces, será bueno hacer una comparación de lo que representan ingresos, egresos, y ver en función a estas dos tablas, porque no que se pueden crear, a dónde debo apuntar. Así es. La forma del presupuesto no es algo que vamos a ejecutar para el mes en curso. La forma del presupuesto es lo que vamos a hacer para un determinado periodo extendido. Es más, ya que estamos finalizando el año, lo correcto sería hacer presupuesto, pero para todo el 2025, no solamente para enero, sino de enero a diciembre para 2025.
Y de esta forma tener un promedio de ingreso que tuviésemos y también un promedio de gastos. Pero hay que considerar que estos gastos que voy a tener, por ejemplo, para gastar en un tema de alimentos, que por lo general, digamos, gasto 22 bolivianos en un almuerzo diario, me estoy imaginando en ese momento. Esto va a ser para enero, sí, pero seguramente para febrero va a aumentar a 23 y así tengo que hacer una forma escalonada, anticipándome a cómo va a ir aumentando los gastos al conocimiento que yo he tenido en el 2024. Si sé que, por ejemplo, un almuerzo que tenía en enero de 2024 costaba 16 bolivianos y hoy en día cuesta 22 bolivianos en diciembre, entonces tengo que prever que casi cada mes 50 centavos es el promedio, lo diremos, en que se va incrementando esta pensión donde yo voy a comer. Entonces ahí tengo que tomar esa forma de hábito de saber de que va a tener una tendencia de crecer el tema de mi almuerzo. También tengo que prever que en algún momento puede incrementarse el tema del transporte. Entonces tengo que ir preveyendo a determinadas fechas e incrementar. Lo tenemos una bola de cristal que me voy a creer yo mismo en los gastos que voy a necesitar erogar. Y de esa forma nos vamos a dar cuenta que los ingresos se mantienen constantes, pero los gastos se van elevando. Y es que también por eso que en los primeros meses siempre es bueno comenzar a sacar dinero, que podemos tener dos posibilidades: llevarlo netamente al ahorro, que es bueno, claro que sí, en este tema de crisis, pero yo diría más que solamente dejar en ahorro, llevarlo a inversión. ¿Aconsejarías, digamos, hacer presupuestos semanales, habida cuenta de mis gastos, mis ingresos, habida cuenta que tengo que hacer una medición de repente tipo relojero, ¿no es cierto? Una precisión absoluta. ¿Aconsejarías hacer presupuestos semanales? ¿Por qué no diarios inclusive? Correcto. Primero, el presupuesto, como decíamos, no tiene que ser para el siguiente mes. Lo correcto sería para todo un año. Porque hay que adelantarnos. Porque el ingreso que vamos a tener tiene que ir también ahorrando para los siguientes meses. Obviamente no lo voy a colocar, digamos, enero, no sé, 2.000 bolivianos comida. No, lo mejor sería segregar. Mientras que más lo puedo segregar en periodos cortos, va a ser más fácil de tomar decisiones acertadas al diario vivir. Lo correcto sería hacerlo a diario. Eso sí, no cabe ninguna duda. Pero tal vez algunas personas por tema de tiempo después de ser más difícil. Entonces, por lo menos semanalmente colocar esta división, no solamente por mes, sino por semana. Y si es óptimo, y si tiene tiempo para hacerlo de la forma más óptima, hacerlo de manera diaria. ¿Qué pasa si el flujo de ingresos se corta de un día para el otro? Porque también sucede, ¿no es cierto? Hasta ahora tenía mis ingresos, pero vamos a ver, hay personas que en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, se les ha quemado todo lo que representa sus puestos de venta, sus productos. Es decir, me he quedado, así como alguien dice vulgarmente, paradito hoy por hoy. ¿Qué hacer en ese momento en función a los presupuestos? Excelente. Como les decía, entonces teniendo esa base de ahorro nos va a servir para sobrevivir ese determinado tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hay que realizar también? Acá es analizar el mercado y tomar opciones de distintas posibilidades. Por así decirlo, podría tomar el tema también de alimentación. Yo puedo decir, tengo en ese momento un trabajo estable. Perfecto, o sea, estoy trabajando en mi oficina, todo bien. Pero aparte, en el tema de alimentación, yo soy un buen cocinero. Entonces, si hay un momento en que se me corta la forma de ingreso laboral porque por X motivo la empresa ha cerrado, entonces hay que tener justamente un plan B, que sabemos cuál puede ser el ingreso constante, porque el ser humano tiene que mantenerse activo en el tema financiero y comenzar a activar. Es más, conozco personas que no tienen ni siquiera un restaurante, pero al perder su trabajo, inmediatamente a la semana estaban vendiendo alimentos por pedidos ya, sin tener un restaurante físico. Y de esa forma el ingreso se ha mantenido constante. Ahí tiene que jugar mucho la imaginación de las personas para obtener una fuente laboral, si no es de una empresa, una propia creada, y también el ánimo de ejecutar. Ahora bien, has hablado de un tema que me parece muy importante, eliminar los gastos innecesarios, pero por ejemplo, hoy por hoy se puede considerar
el uso de internet, por ejemplo, un gasto innecesario es como tener agua, luz, ¿no es cierto? El tema de, por ejemplo, tener televisión por cable. ¿Cómo se puede identificar claramente qué es necesario y qué es innecesario? Ahí de acuerdo al uso que le des. Esa va a ser la clave. Por así decir, hoy en día la mayoría de las personas conocemos como el internet algo esencial para nuestro diario vivir, y es verdad. Pero si soy una persona que no tiene necesidad de conexión, por ejemplo, para el tema laboral, el Wi-Fi debería cortarlo en mi casa. Si solamente voy a utilizar el tema, por ejemplo, de WhatsApp, o sea, yo sé que prácticamente lo único que utilizo después en mi hogar es solamente WhatsApp, y vivo yo solo o máximo con una persona más. Hay paquetes de determinadas horas, tiempo o días que un promedio que solamente compres para cuando tú vayas a utilizar el tema de paquetes de megas, te va a salir un promedio de consumo de aproximadamente unos 60 bolivianos mensuales, a comparación de pagar un servicio de internet de 249 bolivianos al mes. Pero si no utilizas todo ese bando de ancha, no haces descarga de videos, no haces conexiones, reuniones ejecutivas vía Zoom, cosas que sí consumen megas, megas, megas y megas, ¿para qué tener? Ahí es realmente un gasto innecesario. Es suficiente con los 60 bolivianos que gasto al comprar mis paquetes. Y es más, si aprovecho la doble carga que la mayoría de los servicios telefónicos tienen, esos 60 bolivianos se vuelven 30 bolivianos. Y ahí he ahorrado 220 bolivianos en un solo mes. En el tema de TV Cable, si yo sé que soy una persona que tiene dos empleos, no me puedo sentar en ningún momento a ver la televisión, y lo poco que puedo distraerme, prefiero ver videos de YouTube. Entonces, ¿para qué TV Cable? O ves canales nacionales, porque te interesan más las noticias. Si ves la TV es para ver noticias nacionales, y si quieres entretenerte con YouTube. ¿Para qué TV Cable si nunca vas a ingresar a ver Cartoon Network, MTV? Entonces estás realizando gastos innecesarios. Tienes 5 servicios de streaming: Netflix, HBO Max, que hoy en día es Max, Amazon Prime, Apple TV y Paramount Plus. Solamente me gusta la serie, no sé, digamos, de una serie de Paramount Plus. Entonces corto los otros servicios de streaming, los otros 4 servicios. Aquí es determinar qué es realmente necesario. Si voy a tener, no hay que gastar para obtener todo, sino para lo que yo voy a utilizar, para seleccionar el tema de entretenimiento. Gastar aproximadamente $12 por un servicio de streaming para ver 2 películas al mes, innecesario completamente. Correcto, bien. Ahora, fíjate, en los presupuestos generales del Estado se financian muchas obras, mucho de todo con deuda, ¿no es cierto? En una economía familiar también es posible generar deuda en la posibilidad que en un determinado periodo yo pueda conseguir, por ejemplo, un nuevo empleo, una nueva fuente de ingreso. Dentro del presupuesto, entonces, ¿es viable, es posible, es aconsejable generarte deuda? Bueno, tomándolo a nivel macro, otra vez el tema de las naciones. Muchos países, no voy a decir específicamente un país para no obtener un tinte político, deciden obtener préstamos, y es verdad, pero aquí hay que tomar las dos opciones que se va a hacer con el préstamo: solventar los gastos o realizar inversiones, o tal vez un mix. Pero si solamente solvento los gastos, estos préstamos no van a tener una forma de solvencia futura. ¿Qué significa esto? Que no voy a generar dinero con el dinero para pagar el dinero que me presté. Todo lo voy a consumir. Ahí es cuando muchos países entregan bonos y bonos. Muy bien, hacen aporte social, excelente, pero ese dinero no genera nuevo dinero para el mismo estado, para pagar su deuda. ¿Y qué sucede eso? La crisis aumenta, mayores préstamos, consumo justamente de los fondos nacionales, y al final el país entra en quiebra. Y este ejemplo de forma macro, si lo utilizamos en forma micro, en núcleos familiares, va a suceder lo mismo. Me voy a prestar. ¿Y qué voy a hacer con esos préstamos? Si me presto cada vez solamente para comer, para pagar luz, para pagar el agua, para pagar internet, no va a generar dinero, no va a generar ni un solo centavo.
me va a dar, se puede decir, un día de vida al que yo estoy acostumbrado, pero no genera nuevo dinero. Entonces solamente hay gasto, gasto, gasto. El cobrador va a venir el día que hemos coordinado y me va a decir, muy bien señor, yo le he prestado X cantidad de dinero, devuélveme la misma, más los intereses, ojo. Entonces yo le voy a decir, no tengo nada, pero comí muy bien. Entonces aquí vamos a tener un problema. ¿Podemos utilizar justamente parte del préstamo para solventar algunos gastos? Sí. Pero la idea siempre de un préstamo es tener la visión de ponerlo en inversión y que ese dinero genere mayor cantidad de dinero para poder pagar. Porque si no, directamente nos estamos colocando, como se dice, la soga al cuello. Bueno, algunos economistas, financistas, también contadores, hablan de este término, ¿no es cierto? Bicicletear, es decir, patear el problema hacia adelante, hacia adelante. Es aconsejable también aquello. Vamos a ver, si me quedé sin trabajo, mis fuentes de ingreso han reducido y tengo que pagar el colegio particular de mis hijos. Entonces, ir postergando el pago de esa deuda hasta que ya sea insostenible. ¿Cuán aconsejable es esto de ir bicicleteando, como se dice vulgar? Bueno, yo lo veo más como una bola de nieve. Ahí podemos ver cualquier tipo de video. Se coloca una bola de nieve del tamaño de tu puño y déjalo rodar colina abajo. Ese es un préstamo para pagar otros préstamos, lo que se dice bicicletear. Lo que ha comenzado por un puño, en unos segundos y ya es tamaño de tu cuerpo y después tamaño de tu casa. ¿Y qué va a pasar? Te va a aplastar. Así directamente es justamente arrastrar y arrastrar las deudas. En ese sentido, las personas tienen que ver la realidad a la cual se van a afrontar. Si yo no tengo dinero para un colegio particular para mis hijos, los tendría que colocar en un colegio fiscal y así comenzar a medir, porque al fin y al cabo esto algún momento te va a llegar a aplastar y luego puede comenzar a hacer también los acreedores a hacer determinados tipos de demanda. Y tú vas a tener también problemas judiciales, que hasta algunos, si bien es tema civil y en tema civil no hay penalización, por cierto, pueden hacerlo aparentar como por ejemplo un tema penal. Un caso sería el tema de la estafa o defraudación. Y entonces en ese caso podrías hasta poner en juego tu libertad. Muy bien. Te agradezco muchísimo porque todos estos ejemplos, estos consejos les sirven mucho a la gente porque en definitiva a veces sobre este último que hablábamos, ¿no es cierto? El prestarse dinero, pues algunos habitúan así y caen ya a nivel de lo que representa también la estafa, ¿no es cierto? Es decir, inclusive para colocar negocios les va mal y pierden el dinero y ahí están con muchísimos problemas. Esto pasa en nuestros días, pasa en la realidad. Muchísimas gracias, Diego, como siempre es un gusto conversar contigo porque la calidad de consejos que nos brindas es muy alta. Que sea entonces hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Jaime. Hasta la próxima. Perfecto, muchas gracias. Le decimos a Diego Lizarazu, él es contador, especialista en temas de presupuesto, como han visto, docente universitario, por lo cual tiene toda esa versatilidad y esa facilidad para poder explicarnos con ejemplos muy claros y diáfanos la realidad de esto de la elaboración de presupuestos en tiempos de crisis. Bien, dejamos por ahora este tema. Vamos a entrar, como ya es habitual en nuestro primer bloque, a este segmento dedicado a una noticia internacional muy importante. En las horas precedentes, el Mercosur y la Unión Europea han ingresado a un nivel de acuerdo muy elevado y existe una plena posibilidad, todavía posibilidad, de que se firme un acuerdo que vincule esos dos mercados, el mercado común del sur y el de la Unión Europea, ¿por qué no en un tratado de libre comercio, lo que va a revolucionar indudablemente la economía planetaria? Este es el acuerdo que se ha llegado recientemente en esta reunión del Mercosur. Vean. Parte del discurso de la presidenta de la Comisión Europea fue en responder y decir que parte de las negociaciones de este acuerdo fue escuchar a su gente, refiriéndose justamente a lo que mencionabas recién, a los europeos y a los agropecuarios que están hablando de la oposición en relación a esto. Pero ella hizo gran énfasis en que esto abre mercados, ayuda ya a más de 60.000 empresas, dijo que 30.000 de esas 60.000 empresas son pequeñas empresarios europeos que ya comercializan
con Uruguay. Recordemos que este acuerdo lo que plantea es levantar muchísimos aranceles. Gran parte de los analistas políticos dicen que esto se da en el marco justamente de los anuncios del presidente electo en Estados Unidos, Trump, y de también las negociaciones que China está haciendo con Sudamérica. Por eso es que Van der Leyen habla de que sería el mayor acuerdo comercial, llegando a más de 700 millones de personas y así generando el mayor acuerdo comercial que la historia haya visto a nivel mundial. Hace énfasis en que se van a levantar muchísimos aranceles y que va a ser una oportunidad para ambas partes. Señaló esto, estamos hablando que también se va a abrir, por ejemplo, la industria automotriz y la industria farmacéutica con aranceles que en este momento en el Mercosur rondan entre los 25 y los 15% de aranceles. Hay varias oportunidades y también se negoció con muchas protecciones justamente para el sector agricultor para, respondiendo a esas quejas. Pero bueno, lo que va a pasar de ahora en más es que tiene que pasar esto a los parlamentos europeos para que sea de hecho ratificado el acuerdo. Allí se pueden dar varias opciones, no sabemos aún si el acuerdo va a llegar a los parlamentos de forma fragmentada o como una totalidad. El acuerdo, justamente, si es en una totalidad, incluye también temas de política internacional, de cooperación. Hablaron los mandatarios también sobre innovación, o sea que creemos que el acuerdo quizás vaya en bloque. Y allí sí va a tener que tener la aprobación también de los parlamentos y hay una posibilidad de vetos, que ya sabemos que hay 5 países que quizás no estén de acuerdo, como ya lo han manifestado, por supuesto, Francia, Italia, Irlanda, Polonia, Austria, serían 5 de los países que no estarían de acuerdo. Si no es así, si llega a votarse en bloque con la aprobación de 15 de los 27 países, esto podría aprobarse. Pero bueno, es un largo camino que pasó anteriormente. Varios analistas aquí en Uruguay hablan de que antes se había llegado justamente a un acuerdo, pero después nunca llegó a la aprobación en términos de los parlamentos europeos, así que no sabemos la coyuntura política internacional. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a este segundo bloque aquí en Economía para Todos, destinado fundamentalmente a repasar los hechos noticiosos más destacados de esta semana que concluye, una semana que ha tenido mucha, pero mucha agitación económica, tanto incluso que ha superado en atención, en percepción de nuestras audiencias sobre temas que son ligados a la economía. El presupuesto general del Estado ha sido conocido ya de una manera más amplia. El proyecto del presupuesto general del Estado se está tratando todavía y seguramente en el transcurso de los próximos días va a continuar. Bueno, han existido algunas críticas al mismo relacionadas, por ejemplo, al hecho de controles que quiere ejercitar el gobierno a los productores para evitar la especulación. Y a partir de eso, críticas. Vea usted. La Cámara Agropecuaria del Oriente emitió un comunicado en el que pone de manifiesto que la producción y la oferta de productos no está en función de amenazas, restricciones e intervenciones. Considera que la realidad de dichas intimidaciones genera mayor inseguridad y desánimo en el productor. Además, indicó que los resultados en producción de cualquier actividad son desastrosos. La institución agropecuaria hizo énfasis en que bajo ningún argumento es correcto que la ciudadanía tenga que pagar un alto costo de vida por el manejo irresponsable de las políticas públicas. Pedimos a los legisladores no permitir que se incluya en el presupuesto general del Estado la intervención indiscriminada de las distintas cadenas productivas, porque puede marcar un punto de inflexión destruyendo las mismas en desmedro de la población, reza parte del documento. Se recordó que desde que se restringieron las exportaciones, se dio la implementación de cupos y se aplicaron bandas de precios. En algunos rubros, el crecimiento de estos se desaceleró, a tal punto que de ser exportadores, hoy para cubrir el consumo interno, se tiene que importar el producto de otros países en grandes cantidades, como es el caso del arroz, el maíz, entre otros. No somos partidarios de la especulación y todo lo ilegal se debe combatir, así como por años venimos pidiendo que se controle el contrabando que afecta a la producción nacional y nunca se hizo nada. La especulación se combate con el incremento de la oferta, pero si no hay condiciones para producir, las amenazas no harán aparecer el producto de un momento al otro, señaló la Cámara Agropecuaria del Oriente.
Y en muchos distritos del país se ha desatado una suerte de escaramuzas, batallas por el precio del pasaje. Seguramente la madre de todas las batallas la vamos a vivir el próximo año, pero bueno, escaramuzas digo al finalizar esta gestión 2024, Santa Cruz, los choferes de esa ciudad, Santa Cruz de la Sierra, han iniciado un proceso de protesta, de intención de elevar los pasajes, claro, de una manera muy fuerte, no casi a un 50%, lo cual ha sido rechazado. Con todo, hay esta tendencia entonces a exigir por parte de este sector un incremento de tarifas. Nosotros somos también pueblo y nosotros entendemos, nuestros hijos también que se trasladan en movilidad, entonces nosotros decimos que queremos subir pasajes, sí o sí, pero mínimamente vamos a nosotros aplicar la tarifa revolucionaria ya no más, por lo menos en el pasaje nocturno se va a alterar. ¿Cuánto es el pasaje revolucionario? No, vamos a aumentar 0,50 centavos. Sí o sí, la población, nos han dicho los mismos pueblos, que también es hora que todo ha subido, menos el pasaje. Nosotros vamos a todos los sectores a empezar a cobrar de 1,50 a 2 bolivianos en las tardes, ya en todos los sectores. ¿A partir de qué hora? A partir de las 6 de la tarde. ¿Desde cuándo se aplica No, esta? ya no más, desde la siguiente semana. Nosotros estamos convocando a todos los afiliados, seguramente va a haber, no es un paro, tampoco hay bloqueo, simplemente una marcha. Vamos a venir de los diferentes puntos, de Cruz de Villarela, Puente Bolivia, aquí Don Bosco, Upea, Valdivian, para comenzar aquí, repito, para demostrar la desconformidad con el gobierno, también con los ejecutivos que no están diciendo nada a nombre del transporte. Nosotros muy molestos, entonces por eso que mañana va a ser una marcha muy contundente. Pero siguiendo el ejemplo de Santa Cruz, no han faltado choferes del Alto, un segmento, vamos a decir un segmento importante. Pero es cierto que ha realizado también protestas que lamentablemente han derivado en violencia, protestas al fin exigiendo el incremento del pasaje nocturno. Juntas vecinales, alcaldía ya les han dicho que no porque aumentaron el pasaje en agosto del año pasado y siguen cobrando por tramos. Entonces, esta es la situación que se vive en torno a los choferes alteños. Hemos parado todo el autotransporte. ¿Por qué? Por la alza de precios de la canasta familiar, por el no haber combustible, lo que es gasolina y diésel a nivel nacional. Los transportistas día a día sufrimos, no tenemos combustible, no sabemos cómo llegar a nuestros hogares, a veces hacemos filas 2 días, un día, realmente el transporte está sufriendo. Por ese tanto, deberían estar hoy, era un cabildo realmente histórico, donde nuestros ejecutivos, ninguno estaban presentes, vienen con un sonido pequeño, donde se han hecho la burla de nosotros, es por lo cual desconocemos a los dirigentes, a los ejecutivos que están acá. Y este gobierno y nuestros prebendalistas dirigentes nos están llevando a una devaluación terrible, donde la cual el de a pie sufre, el volante, mis señores, la llanta, ¿cuánto está? Los muñones, ¿cuánto está el aceite? Llegan alrededor de 500. 600 bolivianos, la canasta, hablamos de la canasta familiar. ¿Cuánto está el quintal de arroz? Está a 600 bolivianos. Nosotros no podemos subestimar a la familia con unos 50. La canasta familiar, no es la gasolina. ¿Diésel dónde está? Nuestros ejecutivos no sacan la cara por nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a subir este abuso de todo lo que nos abusan al transporte? Compañeros, es hora de que hoy, de cambiar a nuestros ejecutivos, yo creo. Tienen que entrar a esta federación nuevos generales, compañeros. Así para que hablen del transporte que nos interesa. Nosotros nos hemos autoconvocado y el señor Luna ha traicionado a este pueblo alteño transportista, por eso que están muy molestos, por eso que ahorita están interviniendo, desconociéndolo al señor Luna, ya no es más ejecutivo. Ahorita van a tomar las decisiones diferentes sindicatos. Esto que sea un ejemplo a todos los dirigentes traidores, el pueblo autoconvocado, así debemos escarmentarlo para que nunca más nos traicione aquellos dirigentes de la COR, de la Federación de Juntas Vecinales, de Nacional, Departamental de Transportistas, que se han acostumbrado de traicionarnos y venderse al partido Arce Catacors, a los políticos, y entonces cuando se venden a los políticos, a nosotros se han acostumbrado de manejarnos como ganado. Volvemos en este recuento entonces a lo que está pasando con el presupuesto general del Estado, que ha tenido una relación importante a
ciertas regulaciones, controles que se pretenden establecer. Pero no solamente a ese nivel, sino también ha recibido en el tratamiento de este presupuesto, el tema de algunos gastos que va a realizar el gobierno. Por ejemplo, el tema de lo que se viene, ¿no es cierto? Los actos de homenaje por el bicentenario, controles también, bueno, diversas críticas. Y estos algunos artículos cuestionados. Veamos. Estado. Hay una ley tramposa, lamentablemente, que el gobierno quiere utilizar. Quiere agotar el tiempo para luego aprobar sí o sí, mediante decreto supremo, el presupuesto general del Estado con estos 21 artículos y con varios artículos de contrabando que nada tienen que ver con el presupuesto general del Estado. El más peligroso es aquel artículo que le da carta libre, cheque en blanco al ministro de Economía para endeudar al país sin que los proyectos tengan nombre y apellido. Están a 7 meses de dejar el poder, de terminar su mandato, todos quienes son seguidores de Luis Arce, y resulta que ahora quieren aprobar un presupuesto general del Estado con estos cheques en blanco. A la población boliviana no le favorece. Estamos endeudados hasta las últimas generaciones y ahora resulta que tenemos este documento que quieren aprobarlo sí o sí. El gobierno central está manipulando la información porque señala que la Constitución Política del Estado le permite hacer una maniobra como esta, que no se apruebe en la Asamblea y que directamente lo apruebe por decreto el presidente Luis Arce Catacora. Eso es falso. La Constitución Política señala que si hay un silencio legislativo, si digamos este documento del PGE no lo trata la Asamblea, no lo agendan, entonces sí tuviera razones legales para que el Ejecutivo lo dé por aprobado con un decreto. Y finalmente la semana concluye con una disputa muy marcada entre la agroindustria cruceña dedicada a la producción de aceite comestible con el gobierno. El gobierno ha decidido impedir la venta de aceite a mercados internacionales por 3 meses. Se dice porque existe un déficit del abastecimiento de este producto al mercado nacional. Mientras no se cope ese déficit, el gobierno ha dicho que no va a permitir la exportación de aceite. Y por supuesto, los empresarios cruceños han lanzado el grito al cielo. Cuando más necesita Bolivia traer divisas al país, se genera una medida desde el sector público que verdaderamente preocupa, por decirlo menos, a los actores del desarrollo como son los productores del agro, los agroindustriales, los agroexportadores. La suspensión, así sea temporal, de la exportación de aceite es un golpe para quienes confían en este país. No es la forma de solucionar lo que está pasando en el mercado con la elevación del precio del aceite y su escasez en algunos lugares. Han habido reuniones esta semana acá en Santa Cruz entre altas autoridades de gobierno y también representantes del sector empresarial a través de sus cámaras sectoriales y se llegó a un mismo diagnóstico, a una feliz coincidencia en el sentido que por el lado de la oferta la industria había estado cumpliendo, produjo lo que tenía que producir, estuvo entregando con normalidad a los mayoristas el producto, pero además al precio justo que le ha fijado el gobierno por ser una industria regulada. Se ha dicho también que el abastecimiento hasta fin de año está garantizado y hay un stock de seguridad para empalmar con la gran cosecha de verano en la gestión 2025. ¿Qué pasa en el lado de la demanda? Si el problema no está en el sector agroindustrial, en la industria aceitera, en la agroexportación, el problema se está dando en la comercialización, donde gente inescrupulosa está acaparando el producto. Cerramos este segmento entonces dedicado a repasar los hechos noticiosos en materia económica más destacados. Fíjese usted que en lo que se viene, algunos de estos asuntos van a seguir cobrando importancia y notoriedad. Cerramos aquí con la invitación para que usted en nuestro próximo segmento nos acompañe porque vamos a hablar sobre cómo lidiar con los gastos
en estas fiestas de fin de año, en estas fiestas de temporada, pero también con la crisis económica que se vive de por medio. Así que por favor, aguárdenos que tenemos a un especialista de primer nivel para hablar de este asunto. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Muchísimas gracias por seguir junto a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín y tengo la oportunidad, el gusto de saludar una vez más a un muy buen amigo del programa. Nos ha estado acompañando durante estos años que ya lleva precisamente el programa al aire. Es un gusto saludar entonces a Guido Capra. Él es especialista en temas económicos, en temas financieros, muy conocido también por los artículos que escribe en medios de comunicación. Guido, un gusto saludarte. Hemos convocado a Guido, les comento amigos, para hablar sobre la economía de fin de año. Estos gastos que se presentan en esta temporada, ¿no es cierto? Generalmente en el mes de diciembre. Guido, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias por estar en el programa. Y bueno, voy con esta pregunta. ¿Qué representa precisamente para las finanzas familiares, para las finanzas personales, el encarar este periodo del año que es muy tradicional también? Un gusto, Guido. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Bueno, sin duda alguna, en Bolivia y en todos los países del mundo, en la mayoría de los países del mundo, los meses de noviembre y diciembre son meses en los cuales se celebran fiestas navideñas y la fiesta de Año Nuevo. La gente normalmente tiene vacaciones. Bueno, en el norte las vacaciones más largas son en la época de verano, primavera, pero aún así en todo el mundo se tienen vacaciones en épocas navideñas. Uno de las características de esta época es los gastos incrementados, también los ingresos incrementados por el aguinaldo, y es una época en coyunturas normales en las cuales las familias pues están más cómodas, menos estresadas, se comparte en familia. Sin embargo, ahora en Bolivia, dada la coyuntura, me parece que la Navidad 2024 no va a ser normal y hay que encararla tal vez con una espiritualidad o con una actitud diferente. Exactamente, eso de repente involucra reducir gastos o ser más selectivo en los gastos. Es posible aquello tomando en cuenta también que las personas han cobrado ciertos hábitos, tienen ciertas rutinas y por supuesto, ¿no es cierto? También hay reuniones en familia, es decir, hay gastos inevitables también, Guido. Sí, los gastos que uno debe aceptarlos y que son en realidad positivos para la convivencia, para generar un ambiente de familia, de espiritualidad, de cariño, tienen que ver con las invitaciones que se hacen para tomar té, por ejemplo, para compartir entre familiares, entre primos, algunas cenas de oficina. Pues todo eso es urgente, es bienvenido porque ayuda a juntar las familias, ya sean las familias por consanguinidad o las familias por trabajo o por tradición. Eso sí no podemos dejar de lado. Sin embargo, me parecería desde el punto de vista del manejo de los recursos de la familia algo imprudente comprar regalos caros,
diría yo que es una época en la que uno debe adquirir productos para poder sobrevivir épocas de turbulentas el próximo año. Todos sabemos de la crisis económica, todos estamos conscientes del aumento desmesurado de los productos alimenticios. Sabemos también que hay muchas empresas que están en situaciones muy precarias. De hecho, escuché a una persona que maneja una cámara importante en nuestro país comentando que me comentaba que las empresas están tocando las puertas de los bancos para pedir dinero y poder cubrir los aguinaldos del año. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que van a pagar los aguinaldos, pero en enero van a cerrar contratos con la mayoría de los empleados. Entonces las familias bolivianas van a sufrir mucho producto de la crisis a la que hemos llegado en realidad por un manejo poco profesional, poco cuidadoso de la economía. Entonces mi sugerencia es tener una Navidad, pero una Navidad muy sencilla, muy en familia, y eso sería. Perfecto. Ahora, ¿tú recomendarías, por ejemplo, bueno, algunas familias todavía van a poder, otras no tanto, ¿no es cierto? Y van a jugar por ahí, hacer regalos útiles, ¿no es cierto? Es decir, si tienes un hijo, por ejemplo, que está estudiando en la universidad, regalarle algunos artículos que le puedan llevar, digamos, en estas fiestas, ¿no es cierto?, a poder emplear eso de repente en lo que se viene en la próxima gestión. Algunos de repente tendrán la posibilidad, no sé, de comprar una pequeña tableta, por decir, una tableta electrónica, regalar para el uso de algún universitario o para el uso también de alguien que está todavía en colegio. Es decir, el ejemplo es para gastos útiles, ¿no es cierto?, que representen también un regalo, un presente. ¿Es posible aquello? Sí, es muy buena la sugerencia que estás haciendo, porque en realidad ese no es un gasto, sino sería una especie de inversión para el joven que está en la universidad. Luego también regalos como cursos para dominar la inteligencia artificial o para dominar herramientas que permiten administrar y manejar datos, como hacer machine learning, como utilizar las herramientas de la tecnología de la información para entender lo que es cómo funcionan las neuronas, en este caso inteligentes, es decir, familiarizarse mucho con lo que tiene que ver con lo que está de moda, y es la tecnología de la información, la inteligencia artificial y todo aquello que está relacionado, como el análisis de datos, la ingeniería de datos, la ingeniería de prompts. Todo eso va a ser muy útil, y qué mejor regalo que podría dar un padre o una madre a su hijo, que pueda acceder a aquellas herramientas que van a estar de moda, y no solamente de moda, sino que van a ser completamente necesarias, imprescindibles para poder trabajar, para poder ofrecer respuestas a la demanda que tienen las empresas, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Yo diría que los jóvenes tienen que apuntar a ofrecer servicios fuera de Bolivia, porque en Bolivia las opciones son muy reducidas. Bueno, yo te decía ese ejemplo, ¿no es cierto? Porque vi ahí por las redes que a una pareja de recién casados le regalaron, creo, un galón de diésel, ¿no es cierto? No tendremos que exagerar en ese sentido, pero de repente, ¿por qué no también
adquirir productos, víveres, me refiero a ello, no para entregarlos como regalos, sino de repente para aprovechar también hacer una pequeña reunión familiar y pare de contar, es decir, aprovechar el momento, las circunstancias también para hacernos de algo de víveres, por lo menos para encarar, ¿por qué no? 1, si es posible, hasta 2 meses de la próxima gestión. ¿Será un buen consejo aquello? Claro, definitivamente, incluso regalar una roba de arroz o de una bolsa de harina. Yo creo que ahora los regalos más valorados van a ir en ese sentido. Por ejemplo, si alguien me regalaría a mí aceite de oliva, me sentiría el hombre más feliz del mundo, porque el aceite de oliva que antes compraba a 70 bolivianos, 80 bolivianos, ahora cuesta casi 350 bolivianos. Hay varias marcas, pero el incremento de precios de cosas que antes eran normales, de consumo normal, ahora se han vuelto súper lujo. O sea, regalar ahora alimentos, pienso que no es algo descabellado, porque estamos viviendo en una situación de guerra, diría prácticamente de guerra, donde hay escasez, hay incremento de precios, hay inseguridad, hay desesperanza, hay miedo. Entonces el comportamiento de las personas y de las familias pues va a cambiar para esta Navidad. Seguro que sí. Bueno, ya has hecho volar mi imaginación, me imagino algún regalo, un canastón, en vez de regalar de repente por ahí una botella de whisky, ¿no es cierto? Regalar un canastón que te puede resultar de repente con algo más de inversión. A ver, Guido, el que más o el que menos en fin de año se toma, aunque sea una copita de champán, el que más o el que menos va a servirse un plato, aunque sea modesto. En ese sentido, ¿tú aconsejarías que todo sea un poquito más íntimo, más familiar y que, bueno, de esa manera se pueda ver en función a ahorrar algo en previsión a lo que se viene la próxima gestión? Sí, no, tiene que cambiar el comportamiento, tiene que ser mucho más moderado. Me parecería algo reprochable, algo fuera de raciocinio, farrearse 4 días, 5 días en situaciones en las que la crisis es una realidad, la crisis económica, la crisis social, política, son una realidad ahora ya en nuestro país. Sentimos día a día cómo se ha deteriorado la economía, no solo a nivel macro, sino a nivel micro. Tomarse unos copetines está bien, pero no como lo hacían en años normales, porque este no es un año normal y el 2025 va a ser un año mucho menos normal, y tenemos que actuar de manera inteligente, prever el futuro, tomar precauciones y no asumir riesgos innecesarios. Por ejemplo, darse una gran borrachera para que luego te choques y te agarre la policía. Ahí sí que están fregados todos aquellos que cometan ese tipo de imprudencias, de alcoholizarse y cometer accidentes en estado etílico. Eso los va a llevar a la desgracia, no solamente a las personas que sean tan tontas de actuar de esa manera, sino a la propia familia. Es decir, la recomendación es ser mucho más prudentes y actuar bajo una condición que es una condición extrema de restricción. Las restricciones que tenemos ahora en términos de ingresos, de oportunidades, son enormes. Lamentablemente, el modelo económico que se ha aplicado nos ha llevado a esta situación, y es probablemente lo que se ha vivido en Venezuela en los últimos años, y debemos tener muchísimo cuidado y protegernos a nosotros y proteger la familia, porque hay restricciones, limitaciones
que van a ser cada vez más complicadas, más difíciles por el entorno económico que estamos viviendo. Guido, de hecho, el aceite, la noticia de hoy es el aceite. ¿Cuándo la noticia en Bolivia? El aceite, el arroz, el azúcar, no sé, las papas, el tomate. Las noticias de los periódicos ahora tienen que ver con los precios de los productos de primera necesidad. Correcto, sí, tienes mucha razón y precisamente a eso va enfocada mi siguiente pregunta para finalizar ya la entrevista que amablemente nos has concedido. El tema de la inflación, ¿cómo lidiar en este periodo con la inflación? Porque sabemos que más allá de la coyuntura económica, porque sucede también, inclusive en épocas de bonanza, ¿no es cierto? La inflación sube bastante en este periodo. ¿Cómo lidiar con esta etapa en términos de inflación? Pues si recibes el aguinaldo, no te lo guardes. Si recibes el aguinaldo hoy día, ve y compra arroz, harina, fideos, aceite, cosas que no sean perecibles, porque de esa manera vas a proteger tu economía. Perfecto, muy bien. Guido, no me queda nada más que agradecerte, has sido muy gentil, más que una entrevista, como ustedes han podido ver, hemos sostenido una charla muy amable con Guido y a partir de aquello generar entonces consejos para las personas, para las familias. ¿Cómo lidiar entonces en esta etapa del año con los gastos? Algunos gastos que, como hemos visto, pueden resultar totalmente innecesarios. Como siempre ha sido un gusto, Guido, y que sea pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, estimado Jaime, felicidades por tu labor. Muchísimas gracias, le decimos a Guido Capra, un experto en temas de economía y por supuesto también sabe mucho, como ustedes han podido apreciar, de finanzas personales, que es muy importante. Cerramos entonces aquí esta entrevista con Guido Capra, articulista también, ha estado al frente de una revista muy importante dedicada a temas económicos hace muy poco. Nueva Economía, una revista que era una lectura necesaria para todos a quienes vamos viendo y gustamos de este ámbito de la economía. Bien, vamos a continuación a hablar de un asunto que también ha estado llamando la atención poderosamente y que seguramente en 2025 va a tener unas repercusiones importantes en la economía mundial. Nos referimos a esta suerte de guerra anticipada, declarada, que Donald Trump ha lanzado al mundo entero, ¿no es cierto? A todo lo que representa la Alianza Norte-Sur, Pacífico, ¿no es cierto? A sus aliados, Canadá, México, ya les ha lanzado advertencias, ni qué decir a los chinos ni a los rusos. Bueno, los chinos tienen suficiente musculatura para plantarle cara a los estadounidenses, para plantarle cara fundamentalmente a Donald Trump. Y las primeras escaramuzas ya se están viviendo antes de lo que vaya a representar a plenitud el gobierno de Trump. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de esas escaramuzas. Faltan menos de 2 meses para la llegada de Trump a la Casa Blanca y Estados Unidos y China ya brillantan los cañones para la guerra comercial. Ayer la administración Biden aprobaba su tercera ronda de limitaciones a las exportaciones a China. Prohibía la venta de chips avanzados y de maquinaria para fabricarlos, identificando además a 140 empresas chinas. Su finalidad, aclaró, es entorpecer su desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial y de armas avanzadas para el combate. La medida descompuso a Beijing, que acusó a Washington de prácticas comerciales abusivas y de practicar el matonismo unilateral con la excusa de proteger la seguridad nacional. Hoy, aludiendo a esa misma seguridad nacional, Beijing ha contraatacado. Ha prohibido la exportación a Estados Unidos de metales como el galio, el antimonio o el germanio, de los que China tiene un cuasi monopolio global y que son claves para la fabricación de circuitos integrados, fibra óptica o infrarrojos. Parece pues que regresamos a esa vieja dinámica de ojo por ojo y diente por diente, pero en realidad solo lo parece. Ahora, como entonces, China responde con lo mínimo para no parecer acobardada ante su pueblo, la Casa Blanca y el mundo entero.
Los expertos consultados nos desvelan que su medida de hoy es solo de cara a la galería y que carecerá de efectos relevantes porque Estados Unidos tiene ya muchas reservas de esos minerales. Es probable que China esté reservando su armamento más pesado para la era Trump. Parte final, parte definitiva de Economía para Todos. Hoy hemos hablado entonces sobre cómo generarnos presupuestos reales, sostenibles en tiempos de crisis. Cómo tenemos que medir todo lo que representa nuestros ingresos versus nuestros egresos. Cómo mantener una relación entre ambos entonces que nos permita cierta estabilidad, sobre todo cuando se vienen tormentas perfectas, ¿no es cierto? Nos quedamos sin ingresos, nos quedamos sin empleo y encima hay una crisis en el país, ¿se da cuenta? Bueno, presupuesto muy importante para lidiar con estas tormentas que se presentan a veces en nuestro existir. Es así nomás, no hay de otra y hay que saber enfrentar esos avatares. Hemos hablado de aquello con consejos como por ejemplo reducir los gastos y velar por tener o generarse nuevos ingresos. Se puede hacer, no es algo que sea imposible, así que a tomar en cuenta esos consejos. Pero también hemos hablado sobre cómo lidiar con estos gastos de fin de año, austeridad. Esa es la recomendación. Si va a hacer usted algún regalo, que sea un regalo que sea perdurable, ¿por qué no también en el tiempo? Inclusive, en vez de regalar un trago, ¿por qué no regalar un canastón? No es una mala idea. Amigos, llegamos así al final de Economía para Todos. Ustedes han sido muy amables. No olviden, pueden recapitular esta edición, este programa a través de nuestro canal de YouTube, Economía para Todos, Palenque TV. Ahí encuentran los programas, estos y otros, por supuesto. Y por favor, no olviden, la economía depende de uno. Hasta la próxima.